Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Maldita Economía, en una noche especial. En un ratito vamos a estar analizando paso a paso las novedades en la búsqueda del ARA San Juan y lo que ha generado una verdadera crisis entre el gobierno y la Armada a partir de la confirmación de que ha habido una explosión en el submarino, la reacción con muchísimo dolor de los familiares en la base naval de Mar del Plata y todas las especulaciones que se hacen por estas horas respecto a que va a seguir la búsqueda, pero ya con pocas expectativas respecto a encontrar a los tripulantes con vida. ¿Y qué va a hacer Macri en las próximas horas ante esta crisis que se ha generado de la manera más dolorosa posible, que es con el hundimiento del submarino ARA San Juan? Pero vamos a meternos antes en algunos temas de economía. Ya va a estar en nuestros estudios José Luis Esper, en un ratito vamos a estar dialogando con él. Y básicamente en una interna muy fuerte que ha estallado en el equipo económico en los últimos días y que se ha hecho explícita a partir de declaraciones que hizo esta semana Alfonso Prat-Gay, el ex ministro de Hacienda, desplazado por Macri a fines del año pasado, que dijo esta semana que las tasas de interés tan altas que está llevando adelante el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, no tienen sentido. Y esa voz de Prat-Gay no es una voz solitaria de alguien que hoy está fuera del gobierno, sino es una voz que representa a lo que piensa buena parte del equipo económico comandado por Nicolás Dujovne. De hecho, el segundo de Dujovne, Sebastián Galiani, que es el hombre pensante en el Ministerio de Economía, el que arma las estrategias, ha coincidido también y ha dicho públicamente que la tasa de interés hoy es alta. Y en el equipo económico de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora Vidal, también coinciden con Dujovne y todos apuntan a Federico Sturzenegger, al presidente del Banco Central, que ha llevado una tasa de interés casi al 30%, muy preocupado por la inflación que no termina de ser domada. Macri por ahora le pone todas las fichas de Sturzenegger, es su hombre de confianza en la economía, pero fíjense la placa que ha circulado en las últimas horas también en algunos ámbitos del equipo económico, que muestra cómo hoy la tasa de interés real, es decir, la tasa de interés de referencia que fija el Banco Central de las LEVAC, que hoy está en 28,75, respecto a la inflación proyectada a un año por el relevamiento de expectativas de mercado de las consultoras privadas, que hoy es 17,3%, la expectativa de la inflación a un año. Hoy esa diferencia es de 11 puntos, un récord desde que Macri llega al gobierno. Es decir, hay una diferencia entre la tasa de interés y la inflación proyectada que marcan una tasa de interés real por encima de la inflación muy elevada. Como dijo Prat-Gay, un año atrás, en diciembre del año pasado, esa diferencia era apenas de 3 o 4 puntos. La inflación proyectada era más alta, 20,3%, y la tasa de LEVAC estaba en el orden del 25%, incluso un poquito menos. Esta diferencia es la que está encendiendo las alarmas de un sector del equipo económico que, de alguna manera, desde afuera representa el exministro Alfonso Prat-Gay. ¿Qué es lo que plantean? Bueno, Prat-Gay lo dijo con todas las letras. Dijo, con esta tasa de interés tan elevada, se corre el riesgo de tener más atraso cambiario, porque efectivamente entran muchos capitales y el dólar, como hemos visto en los últimos días, el Banco Central tiene dificultades para sostenerlo. Eso agranda el déficit comercial de la Argentina y el déficit de cuenta corriente, el déficit de sector externo de la Argentina, que para algunos, como Prat-Gay, es hoy uno de los principales problemas que tiene la economía argentina. Además de que una tasa de interés real del 11% genera un incentivo enorme a colocarse en distintas opciones financieras en vez de invertir en la economía real, digamos. De hecho, hay un ingreso de capitales muy grande, 3 de cada 4 dólares que ingresan a la economía argentina se colocan en tasa de interés en pesos, que no solamente le gana a la inflación en pesos, sino que frente a un dólar planchado puede llegar a ser una tasa de interés
del 10 o hasta el 15% anual en dólar, que es una tasa de interés elevadísima y que compite contra las inversiones en la economía real. Pero en el equipo económico, cerca de Duhovne, la mayor preocupación no viene tanto por el sector externo, sino desde el punto de vista del flanco fiscal. Consideran que una tasa de interés tan alta, a diferencia de lo que dice Stussener, que dice que no impacta en el nivel de actividad, entre otras cosas, porque la economía argentina es una economía que tiene gran parte de su economía en negro, que tiene baja bancarización y demás. En el equipo económico están preocupados porque creen que esta tasa de interés elevada, si se mantiene, puede cortar la cadena de felicidad que se generó en las últimas semanas o en los últimos meses con los créditos hipotecarios, encarecer el crédito prendario para la compra de autos, el crédito para el consumo y de alguna manera impactar sobre las tasas de crecimiento proyectado de la economía, así que la economía crezca menos el año que viene. Y si la economía crece menos el año que viene, eso impacta sobre todos los números que hizo Duhovne para reducir el déficit fiscal en el 2018. Porque depende la reducción del déficit fiscal el año que viene, básicamente de que la economía crezca por lo menos 3,5%. Hay una porción grande de la proyección que hizo Duhovne para que se achique el déficit fiscal el año que viene en un punto del PBI, que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Si la economía no crece lo que están previendo en el gobierno, bueno, efectivamente se agrava el problema fiscal. Y si se agrava el problema fiscal, Argentina corre el riesgo de tener algún problema en el financiamiento de ese déficit fiscal enorme que tiene y que hoy financia con deuda, con la emisión de deuda en el mercado externo. ¿Qué le dicen entonces en el equipo económico? E incluso hay algunos funcionarios de la jefatura de gabinete, el propio Quintana, que coinciden con esta visión más heterodoxa, que no les gusta mucho la ortodoxia de Stussener, subiendo mucho la tasa de interés, que Stussener debe aceptar el gradualismo fiscal que ha propuesto Macri y que en todo caso tiene que bancarse de la economía, como ocurrió este año, no iba a tener finalmente este año 17% de inflación, sino que va a tener 24% de inflación y que el año que viene no hay que asustarse subiendo mucho la tasa de interés, sino que hay que aceptar que con estos números fiscales la economía también va a tener una inflación más alta, entonces no hay que anticiparse subiendo tanto la tasa de interés. ¿Qué dicen otros economistas? Y acá Sper es un buen representante de esos economistas. Dicen, bueno, acá el problema de fondo es el déficit fiscal, el gradualismo al cual está llevando la economía Macri hace que la economía corra un gran riesgo porque si en algún momento cambian las condiciones financieras internacionales, se corta el financiamiento, puede haber un accidente grave desde el punto de vista económico. Y eso va a ser así mientras vos tengas este gradualismo que vaya reduciendo muy, muy lentamente el déficit fiscal. Pero bueno, en el gobierno están convencidos de que este es el camino y la interna dentro del gradualismo de Macri hoy es apuntar todos los cañones a Stussener, diciéndole, ya que estamos haciendo gradualismo, bajá la tasa de interés porque si no llegamos a crecer lo que estamos pronosticando para el año que viene, el déficit fiscal en vez de achicar